arrancamos. Una cuestión con la digamos, algo que no hay que tener pánico, que a veces me parece a mí, es un prejuicio mío, puede ser equivocado, que cuando aparece la palabra demostrar, como que les agarra así como un ataque de pánico, ¿no? Y en el fondo, lo que ustedes tienen que pensar, que cuando ustedes calculan un límite o hacen las cosas que estamos haciendo, en el fondo están haciendo una demostración. No es que si yo, por ejemplo, digo, el límite cuando x tiende a 0, de x, por ejemplo, de x por seno de x, yo tengo que calcular esto. Y digo, el seno de x es acotada, x tiende a 0, entonces, ¿sí? Por propiedad que llamamos 0 por acotada, que ya la demostramos no la demostramos, pero la trabajamos en la parte de sucesiones, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de x, seno de x, es igual a 0. Esto que ustedes lo piensan como un simple cálculo, es en sí una demostración, ¿no? Están agarrando y demostrando que una función, su límite, es 0, apoyándose en una propiedad, ¿sí?, que consideramos demostrada. O sea, entonces no le tengan pánico a la palabra demostrar, porque en el fondo ustedes están haciendo demostraciones. ¿Sí? ¿Qué tenemos en este caso? Yo quiero demostrar que este límite es 0. La ventaja que me dan acá es que me están diciendo cuál es el resultado. Yo podría haber puesto calcular el límite cuando x tiende a de f de x, y el ejercicio sería lo mismo. Pero creo que por ahí uno lo toma distinto porque, como dice demostrar, piensan que uno está esperando cosas grandilocuentes. Pensemos la condición que tenemos, o sea, esta es nuestra hipótesis y esta es nuestra tesis. Nosotros tenemos que partir de acá y a partir de razonamientos válidos, ¿no?, o apoyándonos en propiedades conocidas, tratar de llegar a este lugar. Entonces tenemos módulo de f de x es menor que k por módulo de x menos a. ¿Sí? Yo quiero calcular el límite de esto, ¿no? Ahora, yo esto podría decir, si k me dicen que es positivo, yo podría decir f de x entonces es menor que k por el módulo de x menos a, y mayor o igual que menos k por módulo de x menos a. ¿Sí? Ya sé que se está viendo medio mal. Tengamos paciencia, eso depende del ancho de banda como de la luz. A ver si se me ve mejor. No me hace sombra el... Ahí es un poquito Sí, mejor. prendo el velador y se me pone sepia el asunto. Apago el velador y me da la sombra del celular. Ahí un poquito. Sí, ahí un poquito mejor. Ahora, ahí le encontré. Ahora, si miramos, esto tiene una pinta conocida, ¿no? Tengo una función menor o igual que algo y mayor o igual que otra cosa. Y ahí yo me recuerdo. Digo, tiene pinta de... Claro, Teorema. tiene pinta... Exactamente, teorema del sándwich. ¿Qué me decía el teorema del sándwich? Si yo tengo una función, ¿sí?, en donde está entre otras dos, si estas dos convergieran al mismo valor, la del medio también. Entonces, a ver, vamos a hacer el límite cuando x tiende a de k por módulo de x menos a. Como x tiende a un valor numérico, la estrategia básica, pongo el valor numérico donde está la x. Me queda a menos a es 0, por cualquier cosa me da 0. O sea que este lado tiende a 0. Por otro lado hago el límite cuando x tiende a de menos k por x menos a. Lo mismo, pongo el a acá, me queda 0, por k me queda 0. O sea que este costado también tiende a 0. Cuidado que estos dos tienden a 0 cuando x tiende a a, ¿eh? No es que tiende, la tendencia a 0 de estas dos cosas depende a dónde tiende x. Ahora, entonces, si este costado
cuando x tiende a 0, y este costado, me congelé, ahí volví. Y este costado también tiende a 0 cuando x tiende a, entonces, por teorema del sándwich, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0. Y se acabó. O sea, fíjense que no es más que, o sea, el procedimiento, lo que yo estoy escribiendo, es muy parecido cuando hacemos cuentas. Que diga la palabra demostrar, no me despeinó ni un poco. Y ya está. Justamente es lo que espera el ejercicio 18, es usar un poco este teorema de intercalación una y otra vez. En el 18D, que es otro que me habían preguntado, voy a dar vuelta a la hoja, y vamos a ver dónde lo tengo. En el 18D me dicen, tengo una situación similar, tengo que x al cuadrado menos 3 cuartos x a la cuarta es menor o igual que f de x menor o igual que x al cuadrado. Y lo que quiero calcular es el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x cuadrado. Ahora, yo acá en el medio no tengo esta función. ¿Cómo puedo hacer que aparezca en el medio? ¿No? Porque quieren sanguchar, obviamente, el x al cuadrado. Voy a dividir todo por x al cuadrado. Como x al cuadrado es siempre positivo, en realidad es creciente para los x mayores que 0, ¿sí? Las desigualdades no se van a cambiar. O sea, esto me va a quedar x al cuadrado menos 3 cuartos x a la cuarta. Todo sobre x al cuadrado, menor o igual que f de x sobre x al cuadrado, menor o igual que x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora ya tengo justamente en el medio la función que yo quiero calcularle el límite. Ahora, ¿de qué va a depender que yo pueda calcular este límite? No que exista o no exista. No sé si existe o no existe, ¿sí? Pero la única forma en que yo puedo decidir a dónde tiende esto es si este extremo y este extremo tienden al mismo lugar, cuando x tiende a 0. Porque si esto tendiera a una cosa y esto tendiera a algo diferente, entonces ahí estoy en problemas. Bueno, en realidad no en problemas, sino que no puedo afirmar nada sobre lo del medio. ¿Sí? Acá, bueno, nada. Hago distributiva. X cuadrado dividido x cuadrado, 1. Menos 3 cuartos x a la cuarta dividido x cuadrado, menos 3 cuartos x al cuadrado, menor o igual que f de x sobre x al cuadrado, menor o igual que 1. Esto ya es una constante, así que esto converge a 1, no importa a dónde tienda x. En el caso particular de x tendiendo a 0, conserva el comportamiento. Y esta, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 3 cuartos x al cuadrado, estrategia básica cuando x tiene un valor numérico, reemplazo acá, ¿sí? Y hago las cuentas, y me queda 1. Como esto converge a 1 cuando x tiende a 0, entonces, por teorema del sándwich, ¿sí? Y esta cuestión de referenciar el teorema en donde me apoyo es necesaria. El límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x al cuadrado es 1. Y Diego, con ¿te puedo eso, hacer una pregunta? sí, Rodó, dale. Eh, Quizás no es exclusivamente sobre este tema, pero ¿qué pasaría si yo divido por x al cubo? ¿Cómo me afecta en la inecuación? ¿Tengo que hacer un análisis para los negativos y otro para los positivos? Y lo pasa que en realidad si vos dividís por x al cubo, si fuera tomar a valores negativos, esto se te invierte, pero la Ajá, función te sí, queda exactamente igual acotada por los dos extremos. claro.
pero tengo que hacer un análisis así diferencial, digamos, negativos y positivos, o sea, invertido para un lado y para el otro. Por algo acá se pide que, por acá se pide, por algo se pide acá x al cuadrado. En Ajá. realidad no te afecta, como te digo, no te afectan. Si los dos límites laterales convergen al mismo valor, no te afecta en nada. ¿Por qué? Porque tener menor y menor acá, o mayor y mayor acá, es lo mismo. El del medio está ensancuchado. ¿Sí? En realidad Sí, no es sí, una sí. cuestión. En realidad no es tanto una cuestión de positivo o negativo. O sea, en realidad depende de si es creciente o decreciente la función, ¿sí? Para el trabajo con inecuaciones. Ajá, perfecto. Pero bueno, o sea, en realidad cuando vos dividís o multiplicás por un número negativo, estás componiendo con una función decreciente, una función lineal decreciente. Entonces, por eso se te invierten las desigualdades, Ajá, ¿no? ah, O sea, si perfecto. vos tenés una función que es creciente, lo que pasa es que si tenés x1 más chico que x2, las imágenes se conservan. F de x1 es más grande que f de x2. Tal O sea, las cual. funciones crecientes conservan el orden en las imágenes. En cambio, si yo tomo una función decreciente, x1, x2, lo que hago cuando yo paso por la función es invertir el orden. Ajá. Sí, Por eso sí. digo, o sea, se puede hacer un trabajo en realidad de trabajar despejes pensándolo como composiciones. En realidad es una forma de encarar ecuaciones. ¿Sí? Uno puede encarar ecuaciones desde el lado funcional y trabajar cuestiones, ¿sí?, de ecuaciones a partir de pensarlo en funciones. ¿Sí? O a la inversa, uno puede entrar a funciones a partir del lado de ecuaciones. Es un poco más el trabajo que hacemos. Planteamos una fórmula y jugamos con ecuaciones cuando trabajamos con funciones definidas por fórmula. Ajá, sí, sí, ahí me quedó más claro. Por eso es que, Gracias. digamos, tenemos que chequear eso. Bien, siguiendo el orden. 21. ¿Dónde empieza el 21? Profe, 21. Sí, ¿qué le pasó en la mano? ¿Se quemó? acá. Sí. Sí, me quemé con el horno. Ah, Fui a sacar una bandeja que estaba abajo y me quemé con la rejilla de arriba. ¿Sí? A ver, el 21 trabaja sobre una cuestión de definición, una cuestión de formalidad. Nosotros tenemos la función f de x igual a 5 sobre x menos 3, ¿no? Y nos pide calcular el límite cuando x tiende a 3 por derecha y el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de esta función. ¿Qué es lo que me pide primero? Calcular. A ver, nosotros usando las propiedades y reglas de cálculo que usamos, sabemos que esto tiende a 5, esto tiende a 0, y dijimos, cuando tengo algo que tiende a un número distinto de 0 sobre algo que tiende a 0, su comportamiento es de tipo infinito. Ahora, puede ser infinito para arriba o infinito para abajo, o sea, me puede dar un número cada vez más grande esto, o un número cada vez más chico. Todo dependía de una cuestión de este 0. A ver, si yo agarro un número más grande que 3 y le resto 3, el resultado es siempre positivo. O sea que esto se aproxima a 0 por los positivos. Entonces, en cada momento que yo hago esta cuenta, estoy dividiendo un número positivo, dividido un número positivo, así que el resultado es positivo. De modo análogo, si yo hago por este lado, ¿no?, también tengo un tipo de comportamiento infinito, pero ahora me estoy acercando al 3 por izquierda. O sea, agarro algo más chico que 3, y al restarle 3, me está dando siempre valores negativos. O sea que cuando yo hago estas divisiones en los infinitos pasos que doy, es un positivo dividido un negativo, me queda negativo. Gráficamente, que es un poco lo que vamos a trabajar mañana, cuando yo me acerco al 3, por acá tengo el 3, si yo voy tomando valores cada vez más cercanos a la derecha
del 3, la función me va devolviendo imágenes cada vez más grandes. O sea, si estoy más cerca del 3, estoy más arriba. Eso quiere decir más infinito. Me congelé. Ahí. O sea, cada vez los puntos van más para arriba. O sea que mi gráfico hace algo así. Por el contrario, si me acerco por izquierda, este menos infinito que me dice acá, me dice que cuando yo voy tomando valores cada vez más próximos al 3, las imágenes me va devolviendo valores cada vez más chicos. O sea que tiendo así. A menos infinito quiere decir que me voy cada vez más para abajo. ¿Qué sería demostrar formalmente esto? Que era un límite a más infinito. Esto sí lo vimos y lo demostramos, o sea, el límite cuando x tiende, vamos a ponerle a 3 por derecha de f de x es más infinito si para todo m mayor a 0 existe un delta tal que si x menos 3 me mareé. X menos 3 es menor que delta, módulo de x menos 3 es menor que delta, ¿sí? Entonces f de x es mayor que 0. Mayor que 0, mayor que m, perdón. Uy, estoy con las definiciones olvidadas. ¿Qué me está diciendo esto gráficamente? Voy a hacer el gráfico acá más grande. Lo que me dice esto es, para que tienda más infinito, Pero Sí, se escucha. viendo por las dudas que no me escucharan. Pero veo Sí, que te la imagen se me escuchamos. congeló. Entonces, vamos a hacer tipo límites por radio. El ancho de banda de red es muy bajo. ¡Qué bueno! Su conexión a internet es inestable. Vamos todavía. O sea, todos los problemas juntos tengo. Sé que ahora se ve chiquitito. A ver, aprovechemos y hagamos tipo imagen de radio, ¿no? Un programa de Badía. ¿Qué quiere decir que una función tiende a infinito? Que me está devolviendo más infinito, me está devolviendo valores cada vez más grandes. Por eso me dice la definición que para cualquier número positivo que me den, yo tengo que poder encontrar algún momento a partir del cual, ¿sí?, la función esté toda por arriba de ese valor, ¿no? O sea, como cuando pensábamos en sucesiones, ¿se acuerdan que en sucesiones decíamos, tiende a más infinito si a partir de cierto momento supera al valor m y de ahí en adelante? Ahora, en lugar de irnos con la variable a más infinito, lo que hacemos es buscar en la proximidad del número. O sea, si a mí me ponen un m por acá, imaginemos que el m está acá, ahí creo que se ve, si yo miro y trazo una recta horizontal, hay toda una parte en donde la función supera ese valor. Entonces, si yo me vengo para acá, justamente esta distancia va a ser, o sea, este número de acá va a ser 3 más delta. O sea, el delta es cuánto me tengo que correr como máximo, de forma tal que siempre la función me quede por arriba del m. Si el m lo tomara más alto, si tomara un m sombrero más alto, el delta va a tener que ser más chiquito. O sea, voy a tener que estar más próximo al valor 3 para poder, ¿cómo se dice?, superar esa barrera. ¿Sí? O sea, que quiero que en realidad esto no es módulo de x menos 3, sino que es 3 menor que x menor que 3 más delta. ¿Por qué no le pongo el módulo? En realidad es esto, porque es el límite por derecha. O
sea, yo tengo que los x que tienen que estar entre 3 y 3 y un poquito. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que 5 sobre x menos 3 sea más grande que m, no se está viendo nada, ¿no? Mis cálculos auxiliares son que empiezo a despejar de acá, ¿no? Digo, 5 sobre m es más grande que x menos 3, entonces x es más chico que 5 sobre m más 3. Ahí se ve perfecto. Sí, el problema es que a esta altura yo no tengo espacio para escribir, ¿no? Se me complica eso. Pero bueno, pero si se fijan, justamente acá yo tengo esta pinta de 3 más algo, justamente este algo, este 5 sobre m, va a ser mi delta. ¿Sí? Y de ahí saldría la demostración formal. ¿No? Decir, bueno, tomo, dado m, ahora escribo y después lo arrimo, dado m sea delta igual a 5 sobre m, entonces, si x es más chico que 3 más delta, x es más chico que 3 más 5 sobre m, entonces x menos 3 es más chico que 5 sobre m, y despejando me queda m es más chico que 5 sobre x menos 3, que es f. Y ahora arrimo. O sea, si hice un cálculo auxiliar que me permitió deducir quién era el delta, si saco el dedo por ahí se ve mejor, y después propongo la demostración. Si me dan un m, propongo el delta, que es 5 sobre m. Y demuestro que si x es más chico que 3 más delta, que era la parte de acá de mi demostración, entonces, despejando, llego a que la función es más grande que m. ¿Sí? Eso sería un esbozo de demostración formal. No estamos exigiendo en esta modalidad virtual tanto de la demostración de límites por definición, sino que estamos apuntando un poco más al cálculo, aunque de vez en cuando nos aparece una demostracióncita como esta. ¿Sí? Si quisiera hacer el límite por izquierda, la diferencia sería que en vez de ser que x está entre 3 y 3 más delta, x tendría que estar entre 3 menos delta y 3. ¿Sí? O sea, estoy del otro lado, ¿no? Y la demostración es exactamente igual, no hay mayor diferencia. Y con eso me sacó el... Creo que este está escrito completo en alguno de los videos de la UTN. Si lo rastrean, este Buenísimo. ejercicio está escrito y está hecho completo por izquierda y por derecha, si no me falla la memoria. Y si no, bueno, recorren un poco los videos que hice para UTN y nunca está de más. ¿Sí? Mejor que las películas históricas de Ángel Sol. Pasamos entonces al ejercicio 23. A ver, ¿qué dice el 23? Pues antes de anotar vamos a ver si vale la pena. Expresar formalmente los límites anteriores. Es lo mismo un poco, ¿no? ¿Sí? La cuestión de la expresión formal de esto, ¿no? O sea, esto sería, en este caso es lo mismo, ¿sí? O sea, voy a hacer un comentario y no voy a hacer ninguna cuenta. Para el 23, ¿sí? Es igual que en sucesiones. Porque yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de 5 sobre x más 2. Digo, con más infinito es exactamente lo mismo. O sea, sabemos que este límite me da 0. ¿Qué quiere decir que esto tiende a 0? Que para todo
epsilon mayor que 0, existe un m, tal que si x es mayor que m, entonces, ¿sí? F de x menos 0 en módulo es menor que epsilon. O sea, que tienda a 0 cuando x tiende a infinito, a 0 no, a 2, perdón, ¿no? Yo meto la pata y nadie me dice nada. A 2 quiere decir que para cualquier valor que yo tome, epsilon, o sea, 2 más, esto sería f de x menor que 2 más epsilon y mayor que 2 menos epsilon, ¿no? Si abro el módulo y paso el 2 sumando, me está diciendo que las imágenes de mi función están dentro de este intervalo, o sea, esto sería 2 menos epsilon, esto sería 2 más epsilon, y esta sería la franja que me determina. ¿A partir de dónde? Y bueno, este es el m que yo tengo que encontrar. De acá en adelante, ¿sí? Toda mi función está metida en este rango. Si se fijan, es exactamente la misma definición de límite que usamos para sucesiones. Se puede trabajar como sucesiones tranquilamente. ¿Sí? O sea, tendría que, dado m, ¿sí? Encontrar epsilon. No, exactamente al revés. Hoy estoy al revés con las definiciones. Dado epsilon, me dan un epsilon, encontrar m. El punto a partir del cual sucede esto. Y sale por despeje. ¿Sí? Tengo una lista larga, pero vamos a ver un poco las cuentas cómo quedan. A ver, yo quiero que... ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? Quiero que f de x es 5x más 2. ¿Sí? Quiero que sea menos 2. En módulo quiero que sea menor que epsilon. O sea que quiero que 5 sobre x sea menor que epsilon. Entonces 5 sobre epsilon tiene que ser menor que x. Y acá tengo mi m. O sea, ¿qué hice yo? De vuelta, estos son mis cálculos auxiliares. Hago un poco de trampita, arranco por la tesis. Y digo, a ver, ¿qué significa que f de x menos 2 en módulo sea menor que epsilon? Reemplazo, me queda 5 sobre x, me olvido el módulo, porque estoy tomando x tendiendo a más infinito, y de ahí despejo, me queda x tiene que ser más grande que 5 sobre epsilon. Entonces lo mismo de antes, dado epsilon sea m igual a 5 sobre epsilon. Entonces, si m es más grande, x es más grande que m, esta parte de acá, quiere decir que x es más grande que 5 sobre epsilon, o sea que epsilon es más grande que 5 sobre x, ¿sí? O sea que epsilon es más grande que el módulo de 5 sobre x, más 2, menos 2. Sumé y resté 2, que es lo mismo que no sumar nada, y pongo módulo. Porque el m es más grande que 0, ¿no? Y acá llegué justamente a que el módulo de la función menos el límite es más chico que el epsilon. Para menos infinito es lo mismo, nada más que considerar un menos m. O sea, límite cuando x tiende a menos infinito de 5x más 2 igual a 2, quiere decir que para todo epsilon mayor a 0, existe un m mayor a 0, tal que si x es menor que menos m, entonces módulo de f de x menos 2 es menor que epsilon.
y juego exactamente igual. ¿Sí? Intenten tratar de replicar este procedimiento en este caso. Fíjense que tengo que decir x es más chico que menos m. Pensar cómo hacer aparecer ese menos m dando vuelta por ahí. Se los dejo de tarea para el parcial de la semana que viene. Chiste, todos reían ahí. Ah, están todos riendo, pero como están con el micrófono muteado no los escucho. Bien, pasamos al 24. 24B4. No hay un 24B4. O 24B sería. A ver, ¿quién preguntó el 24? Busco en el chat. Mariela. Ah, 24, coma. B4 no sé qué sería. El 24, la idea es usar cosas que sabemos de sucesiones. Nada más, es transferir las cosas que vimos de sucesiones a límites. Nosotros, ¿qué habíamos visto en sucesiones para el 24, no? Pensar en sucesiones. Habíamos visto que en el caso de R mayor a 0, en sucesiones en realidad también vimos con R negativo, ¿no? O sea, estoy pensando en la función R a la X. En sucesiones, como las potencias eran naturales, podíamos pensar el caso de la base positiva y de la base negativa. Disculpe, profe, me equivoqué, era 29B4. Ah, bueno. Ah, listo. 29B4, listo. Sí, sí, Entonces gracias. el 24 nada, ¿sí? El 24 sale, perfecto, me asustaba. Listo, tachamos el 24, entonces vamos al 25. 25, E y F. Genial, las dos funciones que debería suceder. Este entonces 24 no, 25E. Tengo f de x igual al arco tangente de x. Y me pide calcular el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Bien. ¿Qué corno será arco tangente? ¿Sí? Arco tangente es la inversa de la función tangente, ¿no? La función trigonométrica tangente. Que la tangente me queda seno de x sobre coseno de x. O sea, tenemos valores en donde la función no está definida, y es donde el coseno vale 0. Si yo me hago un gráfico del arco tangente, esto es pi sobre 2, esto es menos de la tangente, perdón, sí, digo bien, pi sobre 2, el comportamiento de la función es el siguiente, así. Así. Cuanto más me aproximo al x sobre 2, al pi sobre 2 digo, esto tiende a 0, ¿no? Y esto tiende a un número. Entonces yo hago el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, de seno de x sobre coseno de x, esto tiende a 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Habría que pensar esto en pi sobre 2 se acerca al 1 y esto en pi sobre 2 se acerca al 0 por derecha, por eso tiende a más infinito. Es acotada el arco tangente. Claro, Claudia, es acotada, pero quiero pensar un poco acotada entre qué valores. ¿Sí? Si el límite cuando x tiende a menos pi sobre 2, ¿sí? Por derecha, de seno de x sobre coseno de x, en menos pi sobre 2, esto tiende a menos 1, lo de arriba, y esto tiende a 0 por derecha, por lo que me da menos infinito. O sea, este comportamiento lo vamos a poner nombre mañana,
que es un comportamiento asintótico. Ustedes ya vieron funciones con asíntotas en primer año al trabajar con las exponenciales, por ejemplo. Y no sé si trabajaron con homográficas. No me acuerdo. Ahora, este es el gráfico de la tangente. Pero yo quiero el gráfico del arco tangente. Ojo que la tangente yo estoy dibujando solamente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. En realidad, la tangente es una función periódica, como el seno o el coseno, y después vuelve a ser el mismo gráfico una y otra vez. Para poder definir la tangente, me quedo con esta parte del dominio. Porque si no, no es inyectiva, ¿no? Tengo más de un valor que tienen la misma imagen. O sea, si yo tomo tangente de x definida en el intervalo menos pi sobre 2 en R, es inversible. Y ahora voy a trabajar pura y exclusivamente, no voy a usar ningún tipo de fórmula ni nada, cuestiones que sabemos de inversa. Cuando yo invierto una función, o sea que voy a hacer arco tangente de x, estas rectas que mañana vamos a llamar asíntotas verticales, se convierten en asíntotas horizontales. O sea que mi gráfico, en vez de tener una línea punteada vertical, la va a tener horizontal. Pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Y el gráfico del arco tangente me queda así. A ver, ¿cómo podríamos llegar a este gráfico? Recordando que el gráfico de una función y su inversa son simétricos con la recta y igual x. Entonces, si yo trazara la recta y igual x y la uso como eje de simetría para trazar esto, me queda el reflejo de esta rama para este lado, me queda así, y el reflejo de esta rama para este lado me queda así. O sea, esto es tangente de x, y esto es arco tangente de x, y me estoy preguntando por qué no usé colores. Nada, por simetría. ¿Qué me interesa que recordemos del arco tangente? Que el límite cuando x tiende a más infinito del arco tangente de x es pi sobre 2. O sea, la función se va aproximando a este valor infinitamente. El límite cuando x tiende a menos infinito de arco tangente de x es menos pi sobre 2. O sea, se aproxima acá infinitamente a menos pi sobre 2. Insisto, mañana esto lo vamos a llamar que tiene una asíntota horizontal a derecha, que es pi sobre 2, y una asíntota horizontal a izquierda, que es menos pi sobre 2. ¿Sí? Y también recordar que arco tangente de x, si miramos su imagen, está acotada en un intervalo, ¿sí? Es una función acotada. O sea, en algún momento, por ejemplo, si yo hiciera x por arcotangente de x cuando x tiende a 0, bueno, por 0 por acotada, o x, ¿sí? Entonces está bien. ¿Sí? Por 0 por acotada lo podría calcular, aunque la cotangente tiene límite en el 0, pero no hay problema. El dominio de la tangente para hacer imagen de arcotangente. Cuidado, el dominio de la tangente para que exista inversa tiene que ser menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Y claro, este dominio pasa a ser la imagen. Todas las trigonométricas son acotadas, cuidado, Silvia, no. La tangente no es acotada. Claro, claro. Ojo. Claro, claro. El seno, el coseno y el arcotangente son acotadas. Claro, claro, porque está restringido el dominio. Claro, el arcotangente me queda acotado, ¿sí? Lo mismo que el arcoseno y que el arcocoseno,
porque yo tengo que restringir el dominio de la función trigonométrica para poder calcular la inversa. Entonces, sí o sí, como el dominio de la función, ¿sí?, es la imagen de la inversa, las inversas me quedan acotadas porque sí o sí acoté el dominio. Está bien. Como decía antes Mariela, el dominio de la tangente pasa a ser la imagen del arco tangente, exactamente. ¿Sí? Es una muy linda función el arco tangente y van a ver que nos aparecen un montón de casos y lo vamos a volver a usar, ¿sí? Entonces está bueno recordar un poco cómo funciona. ¿Sí? Y después el 25F, o sea, esto listo, sale por gráfico, la respuesta a cuáles son los límites a más infinito, a menos infinito. Listo, este es el gráfico, del gráfico leo estas condiciones. En el 25F tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre logaritmo natural de 3 menos x, y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre el logaritmo natural de 3 menos x. Y acá aparece un poco algo que ya se ha charlado en el grupo, en el caso de raíces. A ver, logaritmo natural de 3 menos x, ¿cuál es su dominio? Como es un logaritmo, el argumento, para estar bien definido, tiene que ser mayor estricto que 0. O sea que si despejo de acá, me queda que E3 tiene que ser más grande que X. Por lo cual, el dominio es de menos infinito a 3. O sea, mi función existe del 3 para allá. Acá existe mi función, esta de acá abajo. De acá para adelante no. O sea que este límite de acá, que me dice x tendiendo a más infinito, no tiene sentido para esta función. ¿Por qué? Porque el x no puede ir a más infinito, porque el dominio se me termina en 3. Así que este no existe por una falla de dominio, no por una falla del límite. Sino, el problema es a dónde está tendiendo la x, que no me sirve. En cambio, este sí, porque x puede ir a menos infinito en su dominio. ¿Sí? Si tengo, cambiemos de hoja, 4. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre logaritmo natural de 3 menos x, ahora ¿qué sucede? Esto de acá adentro tiende a más infinito. Y acá tengo que usar qué le pasa al logaritmo. A ver, hagámonos un gráfico del logaritmo natural. Hace algo así. Esto es logaritmo natural de x. ¿Qué sabemos del logaritmo natural? Que el límite cuando x tiende a 0 por derecha, me voy acercando al 0 por derecha, del logaritmo natural de x, me da menos infinito. O sea, me da números cada vez más chicos a medida que me aproximo cada vez más al 0. Por el otro lado, si hago el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x, o sea, me voy para allá, el logaritmo me va devolviendo imágenes cada vez más grandes. O sea, que tiende a más infinito. O sea, en este límite de acá, arriba tiende a 1, abajo tiende a más infinito, ya lo habíamos hablado en sucesiones, un número dividido por cada vez más porciones, las porciones son cada vez más próximas al 0. ¿Sí? O sea, fíjense cómo yo me apoyo muchas veces cuando sé el argumento, una función con argumento, sé a dónde tiende el argumento, me pienso un rato la función normal, sin una composición acá adentro, porque digo, bueno, logaritmo natural de x, y esto lo pienso un segundo así. Logaritmo natural tiende a más infinito cuando lo de adentro tiende a más infinito. Entonces, si esto de acá adentro tiende a más infinito, entonces el logaritmo tiende a más infinito. O sea, es como que hago un cambio de variable en mi cabeza por un ratito. ¿Sí? Y eso era el 25F.
5, F, E y F volados. Vamos que termino la lista. Y ahora pasamos todas las preguntas que restan son del 29. Genial. 28, 29. El 29 son todos límites tipo E, ¿no? Me preguntan el B8 y el B9, ¿sí? Y el 29, esto era 29B4. Bien, listo. Era el confundido el 29B4. Vamos a jugar un poquito con límites tipo E, ¿no? ¿Qué es lo que cambia acá? Nosotros habíamos visto en sucesiones, esto es el 29, ¿no? Que el límite cuando n tiende a infinito, a más infinito, de 1 más 1 sobre n a la n, era la definición del número E. Esto transferido a funciones sería el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x a la x me da E. Pero yo podría hacer, en este caso, un cambio de variable. Un cambio de variable, ¿por qué? Porque se me antoja. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de variable que yo voy a proponer? A 1 sobre x lo voy a llamar z. O sea que en este límite de acá arriba, en vez de 1 más 1 sobre x, me queda 1 más z. Pero si 1 sobre x es z, 1 sobre z es x. O sea que esta x de acá arriba se me convierte en 1 sobre z. Y ahora, si x, 1 sobre x, es igual a z, cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa con z? Si esto tiende a más infinito, 1 dividido más infinito, z tiende a 0. Z tiende a 0, en realidad por derecha. O sea, haciendo el cambio de variable, este límite se convierte en este límite, pero el cambio de variable no me cambia el resultado del límite. O sea que esto también me da E. O sea que acá lo que acabamos de construir y demostrar utilizando un cambio de variable es otra estructura de límite que también me da E. Fíjense que esto es la misma indeterminación. Si yo pongo un 0 acá, me queda 1 más 0, 1. Algo que tiende a 1 elevado y 1 dividido 0 tiende a infinito, la indeterminación sigue siendo 1 al infinito. Lo que me cambia ahora es que la variable, ¿sí?, no me está tendiendo a infinito sino a 0. Que justamente eso es lo que sucede en el 29B4. En el 29B4 me quedaba el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al cuadrado a la menos 3 sobre x al cubo. A ver, de vuelta, repaso el procedimiento clásico. Pongo un 0 acá. 1 más 0, lo de abajo tiende a 1. Arriba, menos 3 sobre 0, tiende a algún tipo de infinito. O sea, esto es una indeterminación. 1 al infinito es un límite tipo E. Y esto es como un llamado de atención. Si tengo una indeterminación 1 al infinito, salgo a buscar el número E. Siempre. Siempre. Esa es mi estrategia. Este tipo de indeterminaciones me conducen a algo relacionado con el número E. Ahora, como tenemos dos formas de presentar el número E, me fijo cuál me conviene. Acá x tiende a 0. Entonces digo, bueno, voy a tratar de llevarlo a esta estructura. Límite z tendiendo a 0, de 1 más una cajita elevado a la 1 sobre la cajita. O sea, 1 más z, la 1 sobre z. Pero con esta idea de que esto en realidad es esto y estos son iguales.
Entonces empiezo a armarme, como hacíamos en sucesiones, que hacíamos 1 más 1 sobre la cajita elevado a la cajita, ahora las cajitas están en lugares distintos. Si miro ya viene bastante regalado, esto es límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al cuadrado, justamente esta es mi cajita. Entonces, en el exponente voy a poner 1 sobre x al cuadrado. Ahí ya tengo mi estructura de número e. Pero si agrego 1 sobre x al cuadrado, para compensar este cambio que hice, que no se está viendo en este momento, para compensar ese 1 sobre x al cuadrado que agregué en el exponente, voy a multiplicar acá, a continuación, por x al cuadrado, para simplificarlo. O sea, no lo voy a simplificar, pero se podría simplificar. O sea que este por este me da 1. Y después multiplico directamente por el exponente original. O sea, todo esto sucede en el exponente. Puse 1 sobre x al cuadrado para que tenga la estructura que yo quiero. Multiplico por x al cuadrado para compensar, y después multiplico por el exponente original. Y ahora desacoplamos esto pensando en potencia de potencia. O sea, esto lo voy a pensar así. Límite cuando x tiende a 0, de 1 más x al cuadrado a la 1 sobre x al cuadrado, todo esto elevado a menos 3x al cuadrado sobre x al cubo. O sea, este lo dejé acá adentro, lo pienso como potencia de potencia, y estos dos los multipliqué para que me quede más cómodo. ¿Sí? Y listo, a ver, esta parte de acá, ya sé que tiende a e. Me lo armé para que ocurra eso. Ahora, ¿qué pasa con este exponente? Tendría que hacer el límite cuando x tiende a 0 de menos 3x al cuadrado sobre x al cubo. Que podría simplificar, es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a 0 de menos 3 sobre x. Y acá yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si me acerco al 0, esto puede tender a más infinito o menos infinito. O sea, acá, ¿qué pasa? Si hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de menos 3 sobre x, esto tiende a menos 3 y esto tiende a 0. Pero esto tiende a 0 por derecha. Así que tengo negativo dividido positivo, esto tiende a menos infinito. En cambio, si tengo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de menos 3 sobre x, lo de arriba tiende a menos 3, lo de abajo tiende a 0 por izquierda, o sea, tiende a más infinito. O sea, en definitiva, este límite, cuando x tiende a 0, no va a existir. ¿Por qué? Porque si yo hago, voy a continuar en la otra hoja que voy a tener más espacio. ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Nada. ¿Sigue grabando? Sí. Hoja 5. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 por derecha, 1 más x al cuadrado a la 1 sobre x al cuadrado, esto sigue tendiendo a e, pero menos 3x al cuadrado sobre x al cubo, si tiendo a x por derecha, me tiende a menos infinito. Ojo que estoy con x a 0 por derecha. Entonces, tengo la exponencial en el menos infinito. De vuelta, vuelvo a pensar en el gráfico de e a la x como soporte. Si me voy a menos infinito, esto se plancha al 0. En cambio, si yo hago límite cuando x tiende a 0 por izquierda,
de 1 más x al cuadrado a la 1 sobre x al cuadrado a la menos 3x cuadrado sobre x al cubo, esto sigue tendiendo a e, pero el exponente, por lo que demostramos en la página anterior, tiende a más infinito. Si yo miro la exponencial a más infinito, se me va a más infinito. O sea que esto tiende a más infinito. O sea que es lo que puedo decir, que el límite cuando x tiende a 0 a secas, de 1 más x al cuadrado menos 3x al cubo, no existe porque no coinciden los límites laterales. Uno me da 0 y otro me da otra cosa. No me da 0. De vuelta, mañana esta podemos usarla de ejemplo de una función que tiene asíntota pero por un solo lado. No siempre que de un lado me vaya infinito, del otro lado también me voy a infinito. ¿Sí? Buen ejemplo para preguntar. ¿Sí? Eso era el 29B4. Vamos al 29B8 y B9. 29B8. Es el límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo natural de x más a menos logaritmo natural de x. ¿Y qué corno será eso? ¿No? A ver, pensemos. Si voy a más infinito, el logaritmo tiende a más infinito y esto tiende a más infinito. O sea, de arranque, adentro del paréntesis, tengo una indeterminación infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces, viendo que tengo una resta de logaritmos, yo podría decir, pero esto yo puedo usar propiedades del logaritmo. Y decir, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de x por el logaritmo. Si tengo una resta de logaritmos, puedo suponer que proviene de una división de x más a sobre x. O sea, acá lo que usé es propiedades del logaritmo natural. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto de acá adentro tiende a 1. Ya lo hicimos millones de veces. No creo que haga falta demostrarlo, ¿no? X más a sobre x tiende a 1 cuando x tiende a infinito. Entonces, el logaritmo natural de 1, esta parte de acá tiende a 0. Y esta parte de acá tiende a infinito, porque x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, pasé de una indeterminación infinito menos infinito, ahora tengo una indeterminación infinito por 0. Y no es que infinito por 0 da infinito, ni infinito por 0 da 0, no sabemos cuánto da. Cuando me aparece un infinito multiplicado por 0, no podemos saber de forma inmediata cuál va a ser el resultado. Como si me apareciera infinito por 5, sí sabría el resultado, ¿no? Da infinito. O sea, el 0 es medio complicado en ese sentido. A ver, ¿qué podemos hacer acá? El problema es que tengo una x acá multiplicando, pero al tener acá un logaritmo yo podría decir, pero puedo seguir usando propiedades del logaritmo. Si un logaritmo tiene una x algo afuera multiplicando, yo puedo pensar que estaba dentro como potencia. O sea, yo esto lo voy a pensar como el límite cuando x tiende a más infinito de x más a sobre x a la x. O sea, este x de acá lo entro como exponente. ¿No? ¿Y ahora qué me quedó? Ahora me quedó algo parecido, no parecido, algo conocido. Lo que hay de acá adentro tiende a 1,
y lo de acá arriba tiende a infinito. O sea, tengo una indeterminación 1 a la infinito. Una pregunta, profe. ¿Sí? El logaritmo natural sigue estando, ¿no? ¿Sí? Ah. Ahí está. Nunca dejé de ponerlo. Me lo había olvidado. Me lo había olvidado. Puse el límite y pensé que era el logaritmo. Y era el límite logaritmo. ¿Sí? Entonces, a ver. Si hacemos rápido, el límite cuando x tiende a más infinito de x más a sobre x a la x, esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de reparto, me queda 1 más a sobre x a la x, y esto ya lo demostramos en un ejercicio anterior, es e a la a. Este pasito acá, convencerse. Convencerse quiere decir, hagan las cuentas y chequeen qué da esto. O sea que el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x más a sobre x a la x, pongamos un corchetote así, como esto tiende a e a la a, el resultado final es el logaritmo natural de e a la a, o sea, a. ¿No? Porque, digo, el logaritmo me pregunta, ¿a qué potencia tengo que elevar el número e, que es su base, para que me dé e elevado a la a? Es medio el caballo blanco de San Martín esta cuenta, ¿no? O si quieren pensarlo por propiedades, baja la a, multiplicando, me queda a logaritmo natural de e, que eso me da 1. ¿Sí? Y último momento, 29b9. A las 10 tienen otra clase, ¿no? Algunos de ustedes no saben, no contesto. Qué lindo que hayan quedado último para acá. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. ¿No tienen otra clase a las 10? Seguimos Muchos de con ustedes. práctica, pero creo que no hay Zoom, no sé si Zoom fue algo por el Ah, ok. campus. Está bien, está bien, está bien. No Para había un saber, Zoom ¿no? Para saber, acordado. Sí, sí. para saber si